Bienvenidos, un nuevo viernes cultural de la Falange. Aquí esperamos y estamos seguros que hay cultura, en la calle no opinamos lo mismo. Bueno, como siempre os cuento que la próxima conferencia, que va a ser el 15 de marzo de 2019, la conferencia correrá a cargo de nuestro camarada, hombre de toda la vida de esta casa de Falange, del sindicato, Santiago Casero, y el título es Quo Vadis Hispania. Lo veremos aquí, Dios mediante, el viernes que viene para escuchar su misión. Y hoy tenemos una conferencia basada en un relato, por lo que quiera él contar, Juan Antonio Llopart, activista político desde bien joven en varias organizaciones patrióticas y activista y referente cultural en Ediciones Nueva República y actualmente en Ediciones Fides. Sobre él nos hablará un poquito más Luis Alonso, ahora cuando merecidamente para él le pase la palabra. Hoy los libros que presenta, por un lado, es Narciso Perales. Creo que le conocéis, es el innovador de toda la medicina empresarial, social y todo eso. Santiago Montero, un jorsista. Gerardo Salvador, algo más que un jorsista, un socialista venido a falangista, jorsista y hijo de Caila, porque a su madre la asesinó queriendo matar a su padre, le asesinaron los masones del PSOE. Juan Aparicio, otro jorsista, el ideador no ideario de El yugo y las flechas, desde un socialista a Ramiro Ledesma. Corrígeme cuando quieras. Las CONS, Centrales Obreras Nacional Sindicalistas. Un embrión que no tuvo demasiado éxito porque la sangre que derramaron fue superior a sus instancias. Cientos, por no decir miles, de socialistas y comunistas vinieron a este sindicato encontrando lo que ellos querían. Entre ellos, personas negras, españolas. Y la Falange Obrera. Yo diría que hay otra falange que no sea obrera, digamos trabajadora, pero bueno, siempre es eso. Bueno, pues el precio de cada libro, que como siempre os animo a que los compréis, en la calle son 25 euros y aquí son 20. Y el grupo o la colección de 6 se quedaría por 100 euros. Es una buena ocasión para el que quiera, pues los compra o si no, de uno en uno. No hay obligación de nada. Luego también os contaré un poco, porque mañana tienen las jornadas metropolitanas en la calle Hilarión Eslávera, número 36, desde las 10:30 hasta las 2, y luego desde las 4 hasta las 9, pues va a haber conferencias políticas, turnos de palabras, exposiciones, y como todo lo que tiene que ver hoy día con la patria, pues es merecedora de ser, acudir y ser escuchada. Y un poco más de nuestro invitado, cosa que agradecemos, como todo lo que viene aquí nos enriquece, los viernes nos enriquece a nosotros, aportando cultura. Sobre Juan Antonio Llopart nos va a hablar un poquito más Luis Alonso, que es el jefe territorial de la Falange en Cataluña, del sindicato en Cataluña, y si tiene mérito hoy día ser de la Falange y del sindicato, y activista también de la vieja guardia en Cataluña, no es que tenga mérito, es que se merece un imperio. Luis, cuéntanos lo que quieras del camarada Juan Antonio. Bueno, primero de todo, pues agradecer directamente a Juan Antonio que otra vez más nos visite en nuestras jornadas culturales. Para mí es un orgullo, además de tenerle como camarada, pues de tenerle como amigo, y siempre que le solicitamos pues que nos visite para estas conferencias, para dar luz a la verdad, a la historia, pues siempre está dispuesto a ello, y por eso pues agradecérselo. La verdad es que estas jornadas, antes de hablar concretamente de él, pero estas jornadas realmente es de las cosas que más desde la organización nos sentimos orgullosos, porque de forma constante, todos los viernes aquí damos luz a la verdad. Además lo hacemos pues, con grandes amigos, con grandes editores. Estas últimas semanas hemos tenido presentaciones de libros, Editorial Actas, Editorial Esparta, la última vino Almudena Paso con los 2 libros sobre su padre de Ediciones Barbarroja, y hoy tenemos quizás pues eso, al que estos últimos días pues faltaba pues para tener completo todo este elenco de gente que se embarca pues en esa batalla que es la batalla cultural, editando libros comprometidos, como son primero fueron los de Ediciones Nueva República, con los que muchos nos educamos en lo político, y ahora pues con la editorial Fides. La editorial Fides lleva un nivel de producción editorial brutal, y dentro de sus diferentes colecciones o libros que va editando hay una muy especial
que es esta que hoy nos viene a presentar, que es la colección Azul Mahón, donde pues la última novedad, vamos, no estaba todavía en venta, hoy lo viene pues en primicia casi a presentar, es este último sobre Santiago Montaro Díaz. Y nos permite, parte quizás de un libro de Ediciones de la República, si no es así me corriges, que era el de las Cor Revolucionarias, donde ya nos quería dar una visión sobre otros consistas, otros falangistas importantes, porque sí que, y eso ya es una opinión personal mía, a veces parece que nuestro movimiento se reduce, y también es una posición cómoda para los militantes del siglo XXI, a esperar un jefe que lo haga todo, un José Antonio perfecto, era el único, sin tacha ninguna, y no había más, ¿no? Parece que todos quizás hemos abusado de ese ideal personalista sobre una sola persona, que bien se lo merecía, pero sí que la grandeza de la falange se construyó con muchísimos militantes falangistas comprometidos, con muchísimos intelectuales, con muchísimos guerreros, con muchísima gente que dio su vida, y es justo también pues, prestarles atención a ellos. Y creo yo que lo que podemos conseguir con esta colección Azul Mahón es conocer pues eso, a otros falangistas muy destacados y muy a tener en cuenta, que además, pues eso, gracias a la labor de Juan Antonio, pues los tenemos editados el libro. Antes de empezar a decir la palabra, solo una petición inicial le hago a Juan Antonio, que es la siguiente. Pues que, como decía camarada Carlos, mañana tienen una jornada de conferencias, terceras jornadas de metapolítica, que organiza creo que la Asociación Cultural Oca, ya son las terceras. Se hacen en el Ibario de Eslava, muchos de Hermosillo, también es donde normalmente se hacen también las jornadas de la disidencia, que llevan muchísimos más años. Y como normalmente lo primero es lo que más se nos queda, me gustaría, Juan Antonio, que empezaras explicándoles un poco lo que son estas jornadas de mañana para animar a la gente a que vaya y luego que entras en materia. Vale. Bueno, pues primero, muchas gracias por haberme invitado otra vez más a estar aquí en esta casa, que es un orgullo para muchos de nosotros. Y estas jornadas de mañana son las de metapolítica, son las terceras que se celebran, y a diferencia de las jornadas de la disidencia que se hacen en noviembre, estas intentan salirse un poco del marco de lo nuestro. Es decir, normalmente en las jornadas de disidencia casi todas las personas que intervienen en los 3 días de conferencias es gente que está vinculada de una forma u otra en el área que podemos llamar patriótica. Las de mañana, a diferencia de estas, y solamente duran un día, hay la participación de personas que no son de nuestra área, porque desde nuestro punto de vista, de los que organizamos ediciones Fides de Oca, es que a veces también va bien escuchar a quien no piensa como nosotros para intentar conocer otros puntos de vista y a lo mejor también reflexionar nosotros. Si siempre escuchamos lo que a nosotros nos gusta escuchar, difícilmente saldremos un poco de nuestros esquemas cerrados en muchas ocasiones de nuestras ideas. Y, por ejemplo, mañana hay una conferencia sobre Irán, otra conferencia sobre Siria, hay una mesa redonda que yo creo que va a ser bastante interesante, no porque participe yo, sino porque se va a hablar sobre los populismos tan en moda ahora, sobre todo en Vox, sobre el tema de Vox, y creo que bueno, será interesante conocer la opinión al menos de la mesa sobre esta fuerza populista de extrema derecha y liberal. Y también estará el coronel José Luis Orella, en fin, varias conferencias que creo que van a ser bastante interesantes y que, bueno, como me comentaba José Luis, ni Pedro Baños es de los nuestros, ni el sirio que viene es de los nuestros, etcétera, etcétera. Pero está bien que les escuchemos, saquemos conclusiones y debatamos también con ellos en el turno de preguntas. Dicho esto, y siguiendo la petición de Luis, quiero aclarar que en esta colección yo soy solamente el compilador, que ya tiene su trabajo, pero que me dedico a compilar, no a opinar sobre los autores de los que se habla. Yo no cuestiono, no hago ningún escrito sobre lo que hizo o dejó de hacer Santiago Montero Díaz, lo que hizo Narciso Perales, o lo que hizo Juan Aparicio. Me limito a compilar aquellos textos que yo considero que tienen un valor importante a la hora de la formación y de nuestra propia historia nacional-sindicalista para que la gente los conozca. Muchos de ellos son muy complicados de encontrar, o no se encuentran, hace falta
tiempo de búsqueda que muchas veces no se tiene o no se quiere tener. Dicho también esto, decir que los dos próximos títulos de esta colección estarán dedicadas, si Dios quiere, a Eduardo Ezquer y a Manuel Sotovilas, es decir, en este caso otro jonsista, el caso de Manuel Sotovilas, que digamos, para decir una pequeña pincelada, licenciado en filosofía, catedrático de filosofía, que también fue de alguna manera depurado en el año 38 después de una conferencia que dio siendo delegado provincial en Santiago de Compostela de Falange. Luego tuvo su periplo en varias provincias, acabando en Bilbao, y como anécdota digamos que curiosamente cuando se reside en Bilbao, donde más artículos publica no es en el periódico falangista Hierro, sino que es en La Voz de España, que era la de los tradicionalistas. No deja de ser un poco curioso este pequeño detalle. Y ya entro, siento mucho leer, pero prefiero decir las palabras que quiero decir y no que me vayan saliendo cosas que a lo mejor luego no tienen mucho guión. Y quiero decir que el título de Otros Necios Sindicalistas es porque no sabíamos muy bien cómo titular la presentación de todos estos libros, y además la colección Azul Mahón pues no quedaba muy bien, y no todos son fonsistas. Está el libro de Cons, está el libro de la Falange Obrera, que precisamente, bueno, luego lo comento, no entraba en lo de los otros necios sindicalistas, pero era una manera de entendernos nosotros a la hora de hacer la conferencia. Y dicho esto, voy a leer unas cuantas cosas y encantado después de responder a las preguntas que queráis. En ocasiones veo y vemos en las redes sociales algunas encuestas de esas de andar entre camaradas, en las que se pregunta sobre el grado de aceptación de diferentes falangistas de los años 60. Esto viene en referencia a algunas encuestas que he visto recientemente, en esta semana, en algunos foros de falangistas de Internet. También, y como no puede ser de otra manera, surgen cíclicamente, como si estuviera en nuestro ADN azul, las cansinas discusiones sobre la importancia mayor o menor de José Antonio Primo de Rivera o Ramiro Ledesma Ramos. Discusiones en las que se hace profesión de fe acerca del falangismo o del nacionalsindicalismo, del ramirismo o de José Antonianismo. Y mejor no hablar ya si nos ponemos a discutir sobre la falange y el fascismo. Es evidente que si preguntamos a alguna persona de la calle sobre algún líder histórico de la falange, si conoce a alguno, responderá sin duda que José Antonio, o nos dirá, y no tenemos que sorprendernos, que Franco. Si preguntamos a personas afines a la falange que no militantes, recalco, no militantes, pues puede que con suerte nos diga que Onésimo Redondo o Ruiz de Alda. Y he de confesar que a pesar de mi militancia temprana en edad en una organización falangista, nunca en esa etapa oí hablar ni de Gerardo Salvador Merino, ni de Montero Díaz o de Juan Aparicio. Sí, en cambio, por una cuestión de militancia, pude conocer a Narciso Perales, o oí perfectamente hablar y escuchar a Raimundo Fernández Cuesta, oí hablar de Villa o de Sefrido y por poner varios ejemplos. Se ha hablado siempre de los fundadores y creo que no habrá discusión si afirmo que el fundador del nacionalsindicalismo fue Ramiro Ledesma Ramos y el fundador de la Falange fue José Antonio Primo de Rivera. Y es de esta afirmación que surgió mi interés en conocer, principalmente, a aquellos que acompañaron a Ramiro en su aventura política de las Cons. Lo cierto, y creo que una de las personas que más sabe de la Falange, mi amigo y camarada José Luis Jerez Riesco, me dará la razón que a 88 años del nacimiento de la conquista del Estado, mucho nos queda aún por conocer de nuestra propia historia. Grave, una circunstancia grave, si tenemos en cuenta la vida azul, y lo digo entre comillas y muchas comillas, lo de la vida azul, que hubo entre el 18 de julio del 36 y el 20 de noviembre del 75. Triste es que las obras completas de Ramiro Ledesma se publicaron en el año 2005, que las historias de la Falange de Vascongadas, de Navarra, de La Rioja, de Cataluña, Extremadura, Chile, Argentina, se hayan publicado en esta última década, y siempre gracias a José Luis Riesco, porque eso lo que nos indica es la falta de encontrar a las personas y los momentos de escribir nuestra propia historia. Tenemos pues un déficit y una deuda con esta historia. Y por este déficit, al menos para paliarlo mínimamente, está la labor primero de Ediciones Nueva República y después de Fides, y es el motivo por el cual nace esta colección Azul Mahón que hoy presentamos.
Me es imposible, evidentemente, en el tiempo que tengo, de hacer una amplia presentación de los 6 títulos publicados, por lo que me haré solamente una breve reseña de los mismos, centrándome un poquito más en alguno de ellos. En primer lugar, el primer libro fue el de Gerardo Salvador Merino. Era este libro, a mi entender, necesario, tremendamente necesario, pues creo que se tenía que haber publicado muchísimo antes, pero muchísimo antes. No se pueden entender los sindicatos ni nuestro sindicalismo sin Gerardo Salvador Merino. Fue una figura, Salvador Merino, una figura apasionante de la historia de la Falange, al menos en mi entender. Su empuje y su garra le llevaron a organizar un numeroso ejército, y lo digo así claro, ejército de sindicalistas nacionales en un momento crucial donde las pugnas internas, las envidias y los intereses ajenos a la patria hervían en una España aún teñida de sangre. Desde el principio, Salvador Merino tuvo muy claro, en palabras de él, que el enemigo del nacionalsindicalismo no era la fracasada fuerza marxista, sino la conjura del capitalismo que quiere cercenar nuestro poder. En efecto, yo opino exactamente igual y creo que sus actuaciones y propuestas al frente de los sindicatos nacionales provocaron en muchos falangistas un aliento de esperanza revolucionaria. Muchos de ellos, desconformes con la unificación que aunaba en un único partido a todo el bando nacional, veían en los sindicatos la posibilidad de realización de un auténtico Estado nacional sindicalista. Pero también avivaban recelo, temor y, sobre todo, alarma entre, repito, otra vez con palabras de Gerardo Salvador Merino, entre los viejos mantenedores de tinglados más o menos aparatosos en lo económico social y a los presidentes de grandes trusts industriales y comerciales más conocidos e importantes. La pugna entre unos y otros estaba servida. Sus centurias del trabajo, sus desfiles con miles de productores, palas en mano, orgullosos y desafiantes a la vez, sus relaciones con la Alemania nacionalsocialista hicieron poner en alerta a un régimen temeroso, calculador, al que no le temblaba la mano, que apostaba por la falange, pero por una falange, a mi entender, dócil, moldeada y convertida en escaparate de un régimen dirigido por demasiadas camisas nuevas, teñidas de azul reaccionario y por clérigos y militares nada favorables a la falange. Un régimen afanoso de no encrespar demasiado y llegar a acuerdos con los aliados, antes que con los países del eje, deseosos de pasar página a los anhelos de esa revolución nacional proletaria de los nacionalsindicalistas. Gerardo Salvador Merino hizo, de alguna manera, poner nervioso durante unos meses al régimen de Franco. Buscó una segunda revolución, vista con simpatía por la Alemania de Hitler, pero pagó cara su osadía. Acusado de haber pertenecido a la masonería, fue cesado de todos sus cargos, expulsado de FED y de las Cons, desterrado y traicionado por algunos de sus camaradas, algunos camisas viejas. El propio Girón pidió su fusilamiento. Salvador Merino luchó y perdió. Lo hizo con la cabeza bien alta y con el yugo y las flechas grabadas en su corazón. Las palabras pronunciadas en su defensa eran una triste premonición de lo que, a mi entender, iba a ocurrir en la falange, con la auténtica falange en el régimen nacido del 18 de junio. Decía Salvador Merino: esta paradoja pone al desnudo el verdadero fondo de la cuestión. Un simple indicio, sin fuerza ni autenticidad alguna, enarbolado por un tribunal a todas luces incompetente, basta para que un órgano del mando político, una jerarquía política que tiene a su favor largos años de ferviente servicio a España y a la falange, los títulos que más genuinamente califican en este servicio, a saber, la asunción del peligro en las tareas difíciles y la sangre derramada por España y una conducta irreprochable de la lealtad del mando y al movimiento, se encuentra puesta en entredicho, difamada en la calle y obligada a hacer recuento de todos los minutos de su vida para responder de una inculpación infundada. No os llaméis a engaño. Lo que aquí se ventila no es un problema personal mío, ni tampoco un problema de depuración del mando político. Lo que aquí se ventila es nada menos que la existencia y la virtualidad política de la falange. Repito, son palabras de Gerardo Salvador Merino. Sobre él, sabéis que cuando fue detenido, cuando estaba de viaje de novios, fue desterrado, expulsado de falange, dejó la política, se dedicó a la empresa privada, y lo último que yo al menos pude recopilar de él era un prólogo a un libro sobre el tema del petróleo, etcétera, escrito por un falangista de Barcelona. Y políticamente, como otros muchos falangistas, y como veremos, dejaron totalmente la vida política debido a estas
a estos enfrentamientos internos que se producían, porque no hay que olvidar que, repito, desde mi punto de vista, a medida que iban pasando los años después de la guerra y los acontecimientos internacionales en Europa iban variándose dependiendo de quién iba ganando la guerra, muchos que habían sido germanófilos acabaron siendo aliadófilos, muchos que habían pensado en la posibilidad, de alguna manera, de tener un apoyo con los regímenes del eje para instaurar en España una revolución nacional-sindicalista, vieron como eran molestos para algunos sectores importantes del régimen y olvidaron, por ejemplo, que en el año 37-38 desde Salamanca se enviaban emisarios, de alguna manera personas vinculadas con el régimen para conocer el funcionamiento de las fábricas del Frente Alemán del Trabajo, etcétera, etcétera, o muchos viajes que se hacían para conocer cómo funcionaban todas las estructuras del Partido Nacionalsocialista. No digo ni que fueran buenas ni que fueran malas, digo que se enviaban. Y todo eso fue cambiando a medida que las circunstancias de la guerra, sobre todo a partir de Stalingrado, fueron cambiando de manera clara. Y siempre siempre se ha hablado de gente que estaba al servicio, de militares que estaban al servicio de Inglaterra y de los aliados, como Varela, Carrero Blanco, etcétera, etcétera. Es decir, que siempre se ha quedado ahí demostrado y ha habido la documentación que sí se lo ha atestiguado. Bien, el segundo libro de la colección está dedicado a Juan Aparicio. El subtítulo es Compañero de Rebeldes Ramos, porque siempre de alguna manera estuvo con él. Y se puede leer lo que dice el propio Ramiro con el seudónimo de Roberto Lanzas en Fascismo en España, lo que dice el propio Juan Aparicio. Dice lo siguiente: semanas antes de la aparición de la conquista del Estado, conoció Ledesma a Juan Aparicio, que se debatía en la cima comunista, pugnando por entrar en ella, pero no pasando nunca de la puerta, en parte por su timidez de poeta y escritor formidable, en parte también por las vacilaciones que originaba en él su magnífica sensibilidad de español y de patriota. Aparicio pasó a la conquista del Estado como secretario de redacción y fue hasta el final una de las mejores plumas. Juan Aparicio colaboró en la Gaceta Literaria de Jiménez Caballero, fue uno de los fundadores de las Jons, participó en la iniciativa del Farcio, fue el carnet número 7 de Falange Española de las Jons unificadas y las abandonó brevemente cuando Ramiro se marchó y para ser reincorporó iniciado el alzamiento. Fundó tras la guerra uno de los seminarios políticos que creo que tenían bastante importancia, que fue el Español. Desde el punto de vista literario fue promotor de muchísimos nuevos talentos, gente que empezaban a escribir como Camilo José Cela también estaba por ahí, en la estafeta literaria, y también otras publicaciones como Fénix, etc. Fue delegado nacional de prensa y fundó en Madrid la Escuela Oficial de Periodismo. Y nunca renunció a sus ideas y siempre tuvo ocasión, recordó al que fue su gran camarada, que fue Ramiro Ramos, en todos los escritos que podía intervenir o que podía escribir, bien fuera el 29 de octubre, bien fuera en otros aspectos relacionados con la Falange. Los números 3 y 4 de la colección están dedicados a una de mis grandes preocupaciones, al menos mía, y creo que debería ser de todos. Me consta que es de muchos de los que están aquí, o de prácticamente todos los que están aquí, pero la hago partícipe, que es hacer visible la parte social y revolucionaria del nacionalsindicalismo. Así es, en el número 3 está dedicado a la Central Obrera Nacional Sindicalista, fundada en el año 34 y digamos que disuelta, de alguna manera, digámoslo así, en el año 37, tras la creación de la Organización Sindical Española. En el libro se pueden encontrar una biografía de su máximo dirigente, el más conocido, que fue el excomunista Manuel Mateo, asesinado por sus antiguos compañeros, y no de manera muy caballerosa o camaradesca, sino más bien todo lo contrario. Y así como todos sus discursos, reproducciones de tablillas, otros discursos de otros miembros de Cons, y de alguna manera el libro lo que representa es una pequeña recopilación histórica de todo lo que hizo. Como muy bien ha comentado, fue un embrión de lo que tenían que ser los sindicatos, porque nunca tuvieron tiempo de poner en práctica prácticamente lo que pretendían. El número 4, titulado La Falange Obrera, es una reedición del libro de Lynn Norling, que ya publicó en su día Ediciones de la República, y cubre varias etapas del nacionalsindicalismo. Estas son desde el 31 al 33, que sería la etapa de la conquista del Estado y de Jons, del 34 al 36, que sería la etapa falangista, del 37 al 39, que sería
el periodo, digamos, de Cons y de la guerra y tal. Y luego ya del año 40-41 que entraría la parte de Gerardo Sador Merino. Es a mi entender, siempre a mi entender, un libro muy completo que nos llena de argumentos contundentes para hacer frente a la cantinela de que la Falange era el brazo violento del capital. Y como he afirmado al principio, existen algunas encuestas sobre líderes azules de los años 60, estas mismas encuestas sitúan a Narciso Perales como uno de los líderes más apreciados. Yo comparto esta apreciación, pues para mí fue uno de los falangistas más íntegros que creo que ha tenido la Falange. Personalmente, le conocí en cierta ocasión en Barcelona. Yo por aquel entonces era el delegado barcelonés del Movimiento Falangista de España, corría el año 83 y contaba con apenas 17 años. Narciso Perales llevaba tras de sí una larga y dilatada vida política. Sus primitivos pasos por el partido de Albiñana, el Partido Nacionalista Español, fueron evolucionando hacia posiciones netamente sindicalistas. Así, su convencimiento de que tras la guerra civil se podría desarrollar la revolución nacional sindicalista, promovida por esa falange, en palabras de Narciso, auténtica, libre y ágil, de la que formaba parte destacada desde el año 33, se evaporó radicalmente tras el fusilamiento de su amigo y camarada, el falangista Juan José Domínguez. Su renuncia a cargos en la Falange Unificada le sirvió para centrarse en su profesión, y aunque nunca dejó su impronta falangista en todos sus actos, tampoco abandonó su rebeldía política, participando en todas aquellas iniciativas que consideraba justas en pro de la patria sindicalista. En el año 56, el general italiano Gastone Gambara, del cual Narciso Perales era su médico y además amigo, terció para que Perales fuera recibido en audiencia por Franco en el Parlo. Como se podrá leer en el libro, el encuentro fue cordial, dejando entrever un respeto mutuo, pero también los distintos objetivos de ambos. Franco pretendía gobernar apoyándose en los peones que tenía en su alcance en cada momento. Una de las cosas que creo que siempre hizo bien o mal, dependiendo de lo que piense cada uno, Franco, es que en cada momento sabía en dónde tenía que tener o tender la mano para poder seguir manteniendo el régimen que él consideraba el mejor para los españoles. Que él consideraba, eso ya que cada uno piense lo que considere. Mientras que Perales seguía creyendo en la necesaria revolución pendiente, aún asumiendo que cada vez era más difícil que eso se pudiera conseguir. Narciso Perales mantuvo intacta su fe en la línea revolucionaria, tal y como le expresó a Franco, y fue colaborador en 1963 de la revista Sindicalismo junto a Ceferino de Maeztu, al tiempo que fundara el Frente Nacional de los Trabajadores. Facilitó también la creación del Frente, su brazo estudiantil, el Frente de Estudiantes Sindicalistas, y tras la ruptura con Sigfrido Yers, Perales fundó el Frente Sindicalista Revolucionario. Decía Perales: soy falangista y me veréis sin la camisa azul. Era, de alguna manera, lo que él empezó a buscar ya en los años 60, de intentar defender a la falange, defender una postura falangista, pero dejando quizá los símbolos a un lado. El azar le hace a Narciso Perales emparentarse con José Antonio Llorens, que se casa con su hermana. Este hecho familiar provoca que Narciso Perales colabore con la editorial de su cuñado, Ediciones Acervo, convirtiéndose en director de la revista Juan Pérez y en prologuista de algunos libros de la editorial. Ambos cuñados mantenían distintos posicionamientos en algunos temas políticos, pero siempre existió un profundo aprecio y apoyo entre los dos. Muerto Franco, Narciso Perales ve como su propósito de rescatar a la falange del manto del movimiento franquista es tremendamente difícil y burocráticamente casi imposible. El nuevo régimen otorgó las siglas históricas de Fejons a Raimundo Fernández Cuesta, negándosele a los llamados edillistas, obligándoles a colocar en su nombre el adjetivo de auténticos. Nació así Falange Española de la Jons Auténtica. Narciso Perales realizó un gran esfuerzo militante interviniendo en actos por toda la geografía española, siendo detenido por participar en varias protestas. Pero el jefe de la falange estaba, en opinión de algunos, ya herido de muerte o al menos condenado a sobrevivir dividido y enfrentado, y con la sombra del franquismo a cuestas. Narciso Perales, a finales del año 79, en una carta a Diego Abad de Santillán, le confiesa que he dejado la falange auténtica porque no lo era y que personalmente tengo poco que hacer en lo que hay y en lo que viene. El movimiento falangista de España, creado por varios auténticos como Pedro Cantero López o Vicente Martínez Parra, fue su última aventura política con la única y honrosa intención de mantener viva la llama de la falange no fed-jonsista. Sobre el libro de Narciso Perales, solamente quisiera contar un par de anécdotas, y es que por primera vez se publican todos los artículos que escribió para el periódico Proa de León mientras fue gobernador civil de esa provincia. En
En el libro también se publican todas partes de las cartas de la correspondencia que tuvo con Diego Abad de Santillán. Se han eliminado todos los aspectos médicos y personales y se han mantenido solamente los aspectos un poco políticos entre ambos. No están las que le enviaba Abad de Santillán a él, porque no las tenemos, pero sí teníamos otras, y que se encontraban en un archivo anarquista de Holanda, con lo cual se hicieron las gestiones oportunas para poderlo tener. En este sentido, quisiera decir que gracias a la ayuda de, como digo en el prólogo, de una camarada, Cristina Pérez, que fue la que hizo las gestiones, conseguimos estas cartas de Holanda, así como los artículos de proa, pasándose auténticas largas horas en la hemeroteca para conseguirlas. También decir, como anécdotas de Narciso, cuando yo militaba en el movimiento falangista de España, por mediación de él, conseguimos que otro falangista, Luis de Caral, de Ediciones Luis de Caral, nos aportara unos pequeños aportaciones económicas para poder financiar alguna campaña en Barcelona. También nos puso en contacto con una imprenta regentada por dos hermanos anarquistas, amigos de Abad de Santillán, que a través de él nos hacían unos precios, os puedo asegurar que más módicos que la de muchos camaradas. Solamente lo hago como anécdota. Como anécdota también del libro, decir que falta un artículo que tampoco lo habríamos puesto, porque hay algunos artículos que se descartaron, que tampoco lo pusimos porque no sabíamos que era de Narciso Perales. Y eran esas cosas de que Narciso Perales creo que era una persona bastante reservada en muchos aspectos y no le gustaba mucho la notoriedad, al menos en mi opinión. Y teníamos constancia de un artículo sobre la cooperativa de Mondragón que se publicó en el periódico, en el semanario Sindicalismo de Ceferino, y no encontrábamos por ningún lado que lo hubiera escrito Narciso. Resulta que siempre aparecía otro nombre y el único artículo que había en todos los números de Sindicalismo era de esa otra persona. De Narciso Perales no había ninguno. Hasta que, tonto de mí, pues caí en un detalle. Y es que uno de los libros que editó Ediciones Acervo, que era El Occidente en Peligro, de un tal Bernard Lefebvre, y prologado por Narciso Perales, era el mismo nombre que aparecía en el artículo de Sindicalismo de Mondragón. Es decir, que Narciso Perales publicó ese artículo firmado por Bernard Lefebvre, como curiosidad. Y por eso no sale en el libro, aunque era un artículo que tampoco nos iba a interesar mucho o no va a aportar mucho, pero como curiosidad, si alguien busca a Bernard Lefebvre en Sindicalismo, que sepáis que se trata de Narciso Perales Herrero. Y para acabar esta breve presentación, comentar el último libro aparecido de la colección, que acaba de salir de la imprenta, que es Santiago Montero Díaz, el Marxista Rebelde. Se trata de una recopilación de escritos y conferencias de este catedrático de filosofía y letras, comunista, en un principio, jonsista, fascista cuando humeaban las ruinas de Berlín, leal a la memoria siempre de Ramiro Ledesma y antifranquista, después alineado con Lenin Entralgo, de Riojo y Tobar, entre otros. El libro incluye la carta que en el año 31 envía Montero Díaz a la conquista del Estado como militante comunista. Incluye los artículos comunistas publicados en la revista anarquista Orto, dirigida por el pestañista Marín Civera, que fue uno de los fundadores del partido sindicalista junto con Pestaña, los artículos de Hons, de Unidad, y asimismo podréis encontrar todas las conferencias que pronunció de carácter nacional sindicalista desde el año 33 a 5. La primera de ellas es la Revolución Nacional Sindicalista y los trabajadores, y la última es En presencia de la muerte. Decía Montero Díaz en el año 45: el liberal o el demócrata, orgánico o no, puede mentir. En su credo entra, y Dios le bendiga, la transacción, la crítica, el criterio cuantitativo del sufragio. Pero hay un tipo especial de europeo a quien la mentira, la vacilación y el camuflaje cortés de la verdad le está vedada, y es el nacionalsocialista, el fascista y el estilo del nacionalsindicalista. Esta conferencia, donde hablaba así Montero Díaz, junto con la anterior que dedicó a Mussolini y al fascismo, le costaron su confinamiento en Almagro,
desde donde en abril y mayo enviaba sendas cartas de condolencia por las muertes respectivas de Hitler y Mussolini. Elementos del régimen no dudaron tampoco en repartir propaganda contra su persona con el título de la Falange no es una fuerza de cipayos, donde se le acusaba de comunista y, como no, como a Gerardo Salvador Merino, de masón. Montero Díaz colaboró brevemente con la revista Obra, dirigida por Mauricio Carlavilla, donde colaboraban entre otros Francisco Ayala, los falangistas Francisco Ayala y Patricio González de Canales. Finalizando su artículo, afirmaba que en el año 46, que los europeos de 1946 tenían a un lado la austeridad del poeta y de otro un mundo de viles desertores, algo que podemos seguir afirmando hoy los españoles de 2019, visto lo que estamos viendo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora yo creo que vas a ser fusilado. Ya. ¿Eh? Venga, recámaras llenas y disparar lo primero que queráis. A ver, como siempre al principio pereza, ¿no? Pues aprovecho yo que estoy Venga. en la mesa y voy a hacer como hace siempre Carlos, que es colarme a todos vosotros y hacer la primera pregunta. Veo que la colección Azul Mahón, sobre todo, está enfocada, por lo menos de momento, a descubrir la parte social, sindical de la Falange. ¿Es por una motivación personal tuya en esta colección? ¿Va a haber...? Sí, yo pienso que, como he dicho antes, la historia de la Falange, estamos en el año 2019, es una gran desconocida, y de prueba de ello tenemos con José Luis Jerez, que siempre está sacando nuevos datos, nuevas aportaciones, nuevos documentos. Yo intento hacer algo parecido, a veces con su ayuda, a veces con ayuda de otras personas. Por poner un ejemplo, nunca se había publicado los artículos, llamémosle así, fascistas de Narciso Perales. Yo, como he dicho antes, yo soy compilador, no juzgo, pero la historia es la que es. Y si uno escribió artículos a favor del régimen alemán o del régimen italiano, pues los escribió y ahí están. Que luego cambia de opinión, pues pudo cambiar de opinión, nadie va a decir lo contrario. Pero Eso lo dio en la Río. ¿Vale? Y entonces, a partir de ahí, que cada cual opte por la opinión que quiera de lo que escucha. Yo sí que puedo, de lo que lee. Lo que sí puedo decir que en el caso del libro de Narciso, el propio hijo de Narciso Perales se puso en contacto conmigo para felicitar por el trabajo hecho en este libro. Algo que evidentemente se agradece. Pero sí, hay demasiados documentos que no se conocen, las cartas. Ahora has dicho lo del dibujo y tal, que apareció un libro que era sobre los otros liberales, que era un libro que editó el régimen en contra de Tobar, de Duejo, de Laín, de Montero Díaz, que de alguna manera eran libros que le recordaban su cambio de camisa. Bien, entonces le sacaban trozos de sus artículos de su momento, algunas fotografías con camisa azul, etcétera, etcétera, para criticarles que habían cambiado de camisa. Bien, yo no voy a entrar en eso, yo compilo los documentos, las conferencias, los artículos, y a partir de ahí que cada uno saque las conclusiones. Yo sí que puedo decir que en el caso de Santiago Montero Díaz, intelectualmente, es de lo mejor que he leído sobre el nacionalsindicalismo. Personalmente, es mi opinión. Alguno podrá opinar de otra manera, pero es así. En el caso de Narciso Perales, que se podrá estar de acuerdo o no se podrá estar de acuerdo con él en algunas cosas. Yo lo siento, pero habrá muchísimos falangistas de su nivel, pero yo no he visto una persona o un falangista tan íntegro como él. Habrán otros muchos seguramente que yo no conozca, pero para mí esa es mi opinión. En el caso de Gerardo Salvador Merino, como el caso de Santiago Montero Díaz, como de otros, hay que preguntarse por qué dejaron de ser nacionalsindicalistas. Quizá habría que estar en el momento histórico en que porque es muy... por ejemplo, a Narciso se le podría criticar que si estuvo apoyando al régimen, estuvo yendo a actos, etcétera, etcétera, apoyando a Franco, artículos muy laudatorios a Franco, y luego quería todo lo contrario. Pero es que hay que entender también el momento histórico en que se producen esos discursos, esas frases, por qué se dicen, y en el fondo yo pienso que en plena guerra civil no se estaba para muchas historias, se estaba para la guerra y vamos tirando para adelante, y ya más adelante lo que conseguimos. Y por el camino hay que entender lo que he dicho antes de la problemática de la Segunda Guerra Mundial influyó muchísimo
porque da la casualidad que la mayoría de personas que tuvieron problemas con el régimen, falangistas que fueron muy falangistas y luego dejaron de serlo, o que dejaron los cargos, etcétera, etcétera, y que fueron muchos de ellos antifranquistas, fueron en el momento los más nacionalsocialistas, los más fascistas y los más pro-eje que vienen en ese momento. Y esa es una realidad que narices, que a mí nunca me habían contado estando yo en Falange. Se opusieron a Franco porque Franco no era lo suficientemente fascista. Digámoslo así. Y eso era lo que ellos pensaban. Digámoslo así. Y porque de alguna manera habían demasiadas cosas en juego y no hay que olvidar de que Ceti de las Cons no era solamente Falange, estaba en Renovación Española, estaba toda la gente de la CEDA, estaban tradicionalistas, etcétera, etcétera, estaba gente de la Lliga en Cataluña, etcétera. Entonces era normal que tuviera que estar jugando con unos y con otros para mantener una estabilidad. Y yo también pienso, a posteriori, de que si España hubiera entrado en guerra, habría sido una carnicería. Es una opinión personal. A lo mejor no le habría venido bien por el plan Marshall, no lo sé, no tengo ni idea. Pero en ese momento hay que aceptar lo que se decide, porque cada uno sabe, el que maneja sabe, hace lo que mejor cree que puede hacer. Lo que es seguro que los progres, estos ignorantes, que tasan al régimen de Franco de fascista, y a los que, falangistas que se opusieron a él, los verán como liberadores, fíjate el FENAL, que ahora todos los viejos rojos de los de Podemos estaban en el FENAL. Bueno, entonces el Caramero ese, como se llame, y el Garrido y toda esta gente, había salido de grupos falangistas que no eran partidarios de la alianza que tuvieron con el carlismo y todas estas cosas. Ahora, bueno, es muy fácil caer en el marxismo porque es muy goloso sobre todo si viene por el dinero por delante. A ver, los que me conocéis y saben que soy muy raro y siempre estoy molestando y digo cosas que incomodan y tal, sabéis un poco cuál es mi opinión sobre la Falange, el nacionalsindicalismo y el régimen de Franco, ¿vale? Por eso siempre intento separar las dos cosas. Y evidentemente la gente tiene un punto de vista de que la Falange es Franco. Y de alguna manera yo pienso que los falangistas no han ayudado mucho en mucho tiempo en diferenciarlo una cosa de la otra. Habrá quien quiera hacerlo así, y me parece muy bien, yo ahí no me meto, habrá quien no quiera hacerlo así y no voy a decir nada, pero evidentemente que cuando he dicho antes que si se le pregunta a cualquier persona de la calle quién es falangista, quién ha sido jefe de la Falange, muchísima gente que no entiende mucho de política, si lo conoce y le suena, claro, va a decir Franco, antes que José Antonio. Entonces esa es la realidad con la que se vive. A partir de ahí se tendrá que decidir si se quiere mantener esa línea, si no se quiere mantener esa línea y tal. Yo lo que hago con esta colección es que se conozcan a gente que fue marginada en el régimen, que tuvo una importancia durante la época del 31 al 45 y de alguna manera pues que se conozca su labor, su trabajo y que se aprenda algo de ellos, porque creo que hay gente, el caso de Gerardo Salvador Merino, por poner otro ejemplo, el caso de Souto-Vilas creo que va a sorprender a bastante gente, en fin, no sé. Un poco la idea. Hablando de Gerardo, y con esto te pregunto, bueno, más que nada para que hables de él, el hombre que trajo toda la idea política de la ley de bases sindicales, la primera la echaron por atrás, entre otras cosas porque el clero lo consideraba demasiado marxista, el que hizo desfilar a más de 15.000 obreros con palas al hombro y con camisa azul el día del desfile de la victoria, demostrando que la victoria no era solamente un éxito de las armas, sino del trabajo y de la justicia, y los sectores de derecha, los más reaccionarios. Por cierto, el que llamaba la derechona era Franco, y la derechona siempre le estaba poniendo zancadillas, y Gerardo pues, fue traicionado efectivamente por Varela y se le acusó de masón cuando él se defendía en el juicio diciendo que a su madre la habían matado los socialistas que eran masones en aquella época, intentando matar a su padre. Y creo una figura que le tenían que haber hecho un ministro de trabajo a él y a Girón ministro de sindicatos o algo así, ponerlos a los dos a la vez, en mi opinión. No sé qué opinas tú. A ver, Por cierto, son del mismo pueblo y dicen que no se conocían. Me extraña, en aquella época no tenía más de 4.000 pueblos, habitantes su pueblo y que no se conocieran. Su padre, que era, si no recuerdo mal, de la CEDA, le hicieron el atentado y en el cual falleció su madre. Fue una de las cosas que le marcaron, fue una de las cosas que hizo que él dejara de ser socialista o pro PSOE y se incorporara a la Falange. Y una de las cosas que pedían, pues curiosamente también es otra cosa que pedían tanto Montero Díaz como, bueno, con Aparicio no es el caso, pero es el caso de Narciso, el caso de Montero Díaz, el caso de Gerardo Salvador Merino, es que pidieron ir al frente.
y estar en el frente de combate, o sea, en la primera línea. Y fue herido 2 o 3 veces. Exacto, ¿vale? Con la aparición, no quiero medirme con él, quizás no era una persona muy de armas tomar, sino más bien de letras tomar, pero bueno, ellos pidieron eso. Lo que quería comentar es que, por ejemplo, la primera organización y acción sindical que se organiza, o creo recordar, porque me puede fallar la memoria, la dirige Pedro González Bueno, que todos sabéis que venía de Bacet. Una de sus manos derechas, curiosamente, era Sotovilas, que colaboró al principio en el Ministerio de Acción y Organización, Ministerio de Organización y Organización, no sé qué más, no me acuerdo del nombre que tenía. Es decir, que de alguna manera las primeras iniciativas parten de gente que proviene de la CEDA. Gerardo, yo creo que lo que hace es que en sus viajes a Alemania queda admirado de lo que es el Frente Alemán del Trabajo. Y lo que quiere de alguna manera, al margen de copiar lo de las palas y esas cosas que hemos visto en Alemania y aquí en España, lo que intenta es crear un Frente Español del Trabajo, a modo y semejanza a lo que él vio y conoció y aprendió en Alemania. Y lo que le iban transmitiendo personas de su organización, de la organización sindical, que iban a Alemania constantemente a organizar, a aprender un poquito más cómo funcionaban en las empresas, modelos nacionales socialistas. Y en el año 41-42 tenemos ese problema, que ya empiezan las cosas a cambiar. Y había muchas pugnas entre tradicionalistas y falangistas, entre gente, como decía, más conservadora, más de derechas, y veían en la organización que había montado Gerardo Salvario un peligro, un problema, porque cada vez era más numeroso, cada vez atraía más a la base trabajadora, cada vez incluso personas que habían estado en el bando republicano, que seguían allí, se veían atraídas por ese sindicalismo, y eso era un problema. Era un problema para las clases pudientes, de alguna manera, que había en el régimen, para la banca Marx, para esos trus que hablaba que vio Gerardo. Y que es muy fácil, como él decía, te haces un membrete de que has estado en una logia masónica y ya eres masón, y uno fuera. El otro porque daba una conferencia sobre Kant, el caso de Souto Montero Díaz, de Manuel Souto Vilas, que no gustó a la jerarquía eclesiásticas de La Coruña y se lo tiran también para atrás. Es decir, la Falange tuvo un serio problema desde el punto de vista en aquella época, que era que los más válidos molestaban a las clases económicamente más pudientes, que muchísimos camaradas muy válidos cayeron en la División Azul y luego estuvieron pues, los que se amoldaron de alguna manera al régimen y vamos tirando y hacemos lo que podamos. Sí, la manera romántica de ganar una guerra, pues a tu general siempre tienes un agradecimiento. Y pongo un símil que creo que se me va a entender. Hubieron muchos que de buena fe dijeron, vamos a hacer lo posible que se pueda en el régimen. Y hicieron lo posible. Girón hizo lo posible, todos Arresti hizo lo posible, eran los posibilistas. Eso me suena a los posibilistas de ahora. Nos vamos a Vox. ¿Qué es lo posible que se puede hacer? Abandonar vuestras ideas utópicas que no se pueden hacer en este régimen liberal capitalista que tenemos y solamente se puede hacer 3 o 4 cositas y somos los posibilistas y nos vamos a Vox. Pues algunos hicieron eso también en el año 39, 40, 41 y sobre todo en el 45, por no hablar a partir de Stalingrado, etc. Bueno, pero en honor a la verdad, la diferencia con vos es que hicieron cosas. El hecho de pasar de proletario a propietario y de todo lo que han hecho esta gente, en eso estoy que de acuerdo. hoy aguanta a la gentuza democrática, que todavía no se han cargado el sistema social, de la seguridad social y de vivienda, eso no lo harían. Por cierto, yo creo que nos tenéis que contar algo de vos, de una carta que tienes por ahí, ¿no? ¿O te la quiero guardar? Yo no tengo nada. Esto mañana, en el debate. Pues mañana. Bueno, pues da una intriga para que vayan a verte allí. No, como he dicho, los posibilistas, pues evidentemente dentro de la dirección de Vox, pues tenemos a algún camarada de camisa azul de Madrid, de Ciudad Lineal, que le gustaba escribir en una revista que se llamaba Así, de Ciudad Lineal. Muy alto él, ¿no? Un poco alto, sí. Y que algunos tenemos todas las revistas de esa colección y tenemos unos artículos maravillosos y hay uno muy divertido donde insulta al Frente Nacional de Blas Piñar, acusándole de pijo, de partido de pijos, de
de partido de Pachá, de niños que van a Pachá. Creo que ha habido ahora, hace 2 o 3 días, algo en una discoteca donde han estado pinchando discos, ¿no? También, los pijos de Vox. Y nada, pues lo que uno escribe, pues hay quien se lo puede recordar también. Oye, ¿Eric Nordling también es posibilista? Sí, por supuesto. Ah, vale. Aquí hay muy buenos libros, ¿eh? Pero eso no quita de que el pueblo sea maravilloso, Estupendo. eso no quita de que haya aportado documentación y que tenga unos libros que para mí son de quitar el sombrero. Sí, ¿no? Y se disfraza muy bien, ¿eh? Eso ya cada cual que piense lo que considere. Yo lo considero mi amigo y sé cómo es, y a los amigos se les quiere por cómo son. Eso. A los amigos. Y Eric es mi amigo y por supuesto que no tengo nada que reprocharle. Mira, sobre eso, que ya sé que gusta pinchar, Sí. si no ya nada. El tema es muy sencillo. Yo pienso que, y antes lo he comentado, cuando alguien del otro lado, de la extrema izquierda o de la izquierda, se pasa a nosotros, lo aplaudimos y lo decimos como algo maravilloso y estupendo. También tenemos que entender pues, que a lo mejor hay algunos de los nuestros que se han evolucionado, tienen derecho a evolucionar y se pueden ir a otro lado y pueden creer que hay instrumentos que les puede servir más que otros y eso puede ser respetable. Lo que para mí no es respetable, lo que es para mí no respetable, y ya digo un caso personal mío, es que cuando alguien ha sido parte de la directiva de un partido revolucionario, que sí que quería la utopía, que sabía que no iba a conseguir nada, pero que se tenía que luchar, aunque no sé que si fuera a conseguir nada, sencillamente por principios y por valores, que día a día decía eso, y que de golpe y porrazo deje ese partido, bueno, en su momento, se lo cargue, como se lo cargó él personalmente con algunos más, que fue el Movimiento Social Republicano, para ahora estar en Vox y buscar una sillita, una concejalía de un pueblo, pues ese es una pena que no estemos en el 33 y se le pueda fusilar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No vamos a preguntar de quién se trata. ¿Alguien más? Ahí luego tengo. Bueno, creo que hasta el año 75 en España se consiguieron unos avances sociales y derechos sociales de los trabajadores, que poco a poco luego se han ido perdiendo. Concretamente hoy, al día de hoy, hay 2 clases de trabajadores claramente diferenciados. Por un lado están los que tienen derechos y se pueden hasta manifestar. Curiosamente, los que se manifiestan son los que tienen más derechos. Y luego hay otra parte que está de rodillas trabajando, el otro sector. Entre la primera parte están los funcionarios y los que trabajan en empresas del IBE, grandes. Luego está el resto que están trabajando de rodillas. Todos esos derechos se habían conseguido aquí y se han ido perdiendo poco a poco. Lo que quiero preguntarle es qué aportación hizo la Falange Obrera a consolidar esos derechos sociales que se tuvieron hasta el año 75. Vamos a ver. Yo opino ahora desde mi punto de vista. Vamos a diferenciar Falange y franquismo. Vamos a diferenciar el régimen de Franco de lo que pretendía la Falange. Porque para mí son 2 cosas diferentes. Otra cosa es que falangistas estuvieran en el régimen de Franco trabajando y básicamente en el tema social tuviéramos una serie de, a través de Girón sobre todo, tuviéramos una serie de leyes sociales que hicieran que los trabajadores tuvieran una serie de ventajas sociales que no habían tenido en su vida. Eso, las evidencias nunca se pueden negar. Esto es así. Como tampoco se puede negar que hasta el año 78, y entonces hasta el año 76, una mujer no podía tener una cuenta en el banco en el régimen de Franco. Y tuvo que venir en el año 76. Casada. Casada, sí, evidente, casada. ¿Vale? Ni puede tener ningún negocio, ni puede tener nada. Pues vaya, yo creo, las leyes eran las que eran, para unas cosas y para otras. Es decir, en Europa tampoco, me parece muy bien. Yo hablo, si está hablando de leyes sociales, pues para mí no era muy social que una mujer no pudiera hacer eso. Es decir, tuvo sus cosas buenas, tuvo sus cosas malas. El régimen de Franco se fue descomponiendo a partir del año 51 básicamente y fue cediendo terreno a las grandes empresas capitalistas, a las grandes empresas multinacionales, sobre todo con las bases americanas,
y se tuvo que ir por las razones del momento, no, yo no voy a entrar en eso, ¿bien? Pero por esas cuestiones, cada vez, tenemos el caso de que el Frente de las Juventudes pasó a ser la OGE, el no sé qué tal, o sea, cada vez, la Falange lo que quedó en el año 75 era solamente alguna que otra camisa azul que quedaba por ahí, porque ya eran todas blancas. Sí, pero los derechos se mantenían. Sí, sí, claro, que eso no te digo que no, evidentemente. Y ojalá se hubieran mantenido muchos de esos derechos, eso está claro. Pero yo no estoy diferenciando una cosa de la otra. Es decir, sobre ese tema, a ver, pongo un ejemplo para que se me entienda. Mi padre, durante 16 años, fue delegado sindical comarcal del Bajo Llobregat, que era la zona más roja, entre comillas, de Cataluña. Era donde estaba el núcleo de comisiones obreras, donde estaba todo el meollo del Bajo Llobregat, de todos los problemas de huelgas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en mi casa se comía, se dormía y se cenaba y se descansaba cada día con el tema sindical encima de la mesa. Entonces, está claro que yo sé perfectamente la lucha que tenían muchísimos sindicalistas del sindicato vertical por defender a los trabajadores frente a muchos empresarios. Y eso está ahí y lo sé perfectamente. Y nadie va a negar lo que consiguió el régimen de Franco, gracias a muchos falangistas, en temas sociales. Nadie lo va a negar. Es que negarlo sería una imbecilidad. Pero evidentemente hay muchísimas más cosas del régimen de Franco que podemos discutir, que no podemos estar de acuerdo, y evidentemente como falangistas entiendo que lo que buscamos es la revolución nacional sindicalista y el Estado nacional sindicalista. Es lo que buscamos, que es lo nuestro. No buscamos otra cosa posible. Es decir, porque entonces no somos nacionalsindicalistas, somos otra cosa que nos gusta la falange, pero no somos eso. Yo creo que todo falangista lo que busca es conseguir el Estado nacional sindicalista, sea utópico o no sea utópico. Desde el punto 1 de la letra A hasta la Z. Que por el camino solamente podemos conseguir unas cosas, vale, pues nos conformaremos, pero seguiremos luchando por eso. Ahí es mi opinión, ¿eh? No, es cierto, porque lo que decían nuestros clásicos, que no se rompió la organización que ofrecía y la otra que no tenía que aceptar más dinero, más remedio. O sea, el integrar a los trabajadores en la empresa, que es lo que se pretendía como propietarios de la producción, en el momento que el capital te ofreciera y te pusiera las condiciones, era el árbitro. Tú las tenías que aceptar, o sea que seguíamos en un sistema liberal, lo que gracias a una gran fuerza social, el sistema liberal le cortó un poquito los látigos, ya no pegaban unos latigazos tan fuertes, y le garantizó la sanidad, las pensiones, no sé, que para lo que no habían tenido en la vida, y yo creo que en el mundo no había cosa igual, la gente claro que estaba encantada, ¿eh? De repente decir, estoy enfermo, tengo que ir a trabajar, no. Te quedas en casa y cobras lo mismo, no como ahora que cobras el 60%. Eso la gente es lógico que se volcará con el movimiento diciendo, joder, Franco, ha sido un milagro. Pero la falange quería algo más. Claro. Quería la economía al servicio de la nación. No quería unas empresas de productores, sino los productores eran los propietarios de la empresa. Pero por eso yo digo que yo cuando hago la diferenciación entre el falangista y el franquista. Se hizo lo que se pudo, pero no lo que se quiso. Aún así, ahondando en lo que dice, ¿no crees, como opinión personal, que esa diferenciación que teníamos que reivindicar sobre el régimen de Franco, del falangismo, el continuarlo haciendo a día de hoy, lo que puede provocar es que asumimos las tesis, que creo que pensamos justo lo contrario, de que el régimen actual es mejor que el régimen anterior? Yo te digo que no. Jamás. Soy de los que siempre he dicho que la democracia es una puta mierda al lado del régimen de Franco. Que si nos sumamos ahora a seguir intentando diferenciar... Ni siquiera digo que sea peor este, no. Digo que es una mierda. Si seguimos dándole vueltas a la crítica constante, a diferenciarnos, que lo hemos de hacer intelectualmente del régimen de Franco, parece que a día de hoy nos estamos sumando a lo que nos quiere, lo que pensamos lo contrario. Mira, que es que estamos mucho mejor ahora que estamos. Durante muchos años tras la Segunda Guerra Mundial pasó algo que creo que tenemos que reflexionar también. Y es que evidentemente Europa quedó dividida en dos bloques y los que habían combatido al lado del eje o apoyado al eje no les gustaban ni unos ni otros. Pero hubo quien empezó a decir que había que elegir entre uno y otro. Evidentemente, donde había más libertad era en el lado de Estados Unidos y aceptábamos eso. Es decir, lo menos malo.
Y muchos de nuestros camaradas, muchos, por su anticomunismo, participaron de ese régimen occidental yanqui, de alguna manera. Estaba Tomás Henry Gladio, donde muchos camaradas estaban ahí. Es decir, el anticomunismo se convirtió en lo principal para luchar. Claro, yo no soy comunista, ni muchísimo menos. Pero es que lo que tenemos hoy es producto de eso. Es que el principal enemigo que tenemos hoy es el liberalismo, no es el comunismo, desde mi punto de vista. El liberalismo es, con todas sus etiquetas, sea el liberalismo del capital, que es el PSOE, de la izquierda del capital, que es el PSOE, sea el liberalismo de Vox, que es más ultraliberal que el propio Partido Popular, o Ciudadanos, que es más liberal que el propio Partido Popular. En lo económico estoy hablando, ¿vale? Es decir, nuestra postura de tercera vía tiene que ser, para mí, siempre inmaculada. Para mí. Porque si concedes a un lado o a otro, te estás desvirtuando. Ya sé que es muy difícil, ya hemos hablado que dependiendo de los momentos históricos tienes que actuar o dejar de actuar, pero, y creo que todos los que sois falangistas, todos los que nos consideramos nacionalsindicalistas, de alguna forma o de otra, creemos, o creo que estaréis de acuerdo conmigo, que quien nos ha hecho más daño, quien nos ha perjudicado más a nosotros, quien más nos ha utilizado ha sido siempre la derecha, porque siempre ha ido detrás nuestro por la espalda. Al menos nosotros, la izquierda ha ido de frente y hemos sabido siempre lo que teníamos. Pero siempre la que nos ha utilizado, la que nos ha manipulado, la que nos ha tergiversado, la que nos ha usado, siempre ha sido la derecha. El primer discurso de José Antonio, el socialismo fue noble en su nacimiento y el liberalismo es una canallada siempre. O sea, por tanto, mi manera de actuar en política, como se me ha presentado al principio, es siempre dejando bien claro que prefiero 20.000 veces enfrentarme a la izquierda de manera caballerosa o no, me da igual, revolucionaria, pero no quiero saber nada de la derecha. Nada. Es mi opinión. El problema es que hoy día nos conformamos con la unidad nacional, aunque sea territorial. Yo no sé si no me he explicado bien. Por eso mismo, te digo lo que te digo. Es decir, el régimen que vivimos ahora es muchísimo más liberal que el anterior. Sí. Entonces, el estar diferenciándonos del régimen anterior puede ser entendido como darle el visto bueno al régimen de ahora. Es lo que yo te he intentado decir cuando te he puesto USA o US. Yo no quiero que... voy a llevar un símil infantil, ¿vale? Me da igual que me coma un puma que me coma un león, me va a comer igual. O sea, no quiero ni uno ni lo otro. Es decir, está claro que el régimen de Franco tuvo una serie de mejoras. Está claro que el régimen de Franco nos consintió muchísimas cosas a nosotros. Y el que no, masón y desterrado, ¿vale? El que molestaba, a otros se les dejó más. Pero lo que quiero decir es que, vale, vamos a aceptar eso, pero es que estamos en el año 2019, no estamos en el año 1975. Por lo tanto, la España de hoy no tiene nada que ver con la España de los años 70 ni de los años 60. La sociedad mundial de hoy no tiene nada que ver. Tenemos una cuarta revolución industrial. Tenemos la revolución digital, la revolución robótica. Tenemos una serie de problemas actuales a los que no estamos diciendo prácticamente nada. Estoy de acuerdo contigo que el tema de la unidad nacional es muy importante ahora mismo y los que estamos en Cataluña sabemos... Aquí viene gobierno como el Riverita, que quiere la unidad de España. Pues como esto. Pero nosotros, esa falange obrera de que estamos hablando, es la que tendría que dar opciones y propuestas y alternativas a esta sociedad actual que tenemos ahora. No podemos seguir diciendo, lo siento, que somos un gigantesco sindicato de productores, porque la gente no lo entiende. Tenemos que hablarles con el lenguaje de hoy, tenemos que hablarles de alguna manera con los problemas de hoy. Tenemos que hablarles de la dictadura de la banca, etcétera, etcétera, que eso lo percibe la gente diariamente. Y nos toca hacer eso, nos guste más o nos guste menos. Y el tema de la unidad nacional, voy a poner un ejemplo, porque a mí me pareció lamentable, asqueroso y pongamos todos los adjetivos que queramos. En Barcelona se había convocado una manifestación, y creo que en varios sitios más, por la unidad de España. El lema era un lema para mí lamentable, que era por la unidad de España y por las elecciones. ¿Elecciones para qué? En el momento que se convocan elecciones, desconvocan todas las manifestaciones. ¿Qué pasa? ¿Es más importante las elecciones que la unidad de España? Nos olvidamos que los que van a poner la alternativa al PSOE son los que han estado pactando con Pujol y todos los nacionalistas vascos y catalanes mientras han estado mandando. ¿Qué van a hacer? Van a hacer lo mismo si necesitan los votos de esta gente. Entonces, ¿vamos a ser nosotros, como he dicho, los peones de la derecha otra vez para que vuelva a ganar el PP y Ciudadanos? Antes que se lo hagan ellos.
Bueno, lo primero que ha hecho ha sido Vox en Andalucía es proporcionar un gobierno del PP. Claro. Y ahora está a punto de proporcionar otro a nivel nacional. O sea que se han tirado durante 35 años viviendo en la braga del PP y ahora salen, se ha constipado un poquito, pero lo ponen una bufanda en cada braga. O sea que es lo mismo. Y el otro lo único que quiere no es que quiera la unidad de España, es que le jode un gobierno más en Europa. Porque es un europeísta de la Europa sionista esto. Y tener una nación catalana es otro gobierno más que a los Soros y compañía no les interesan los gobiernos estados. Entonces, es eso, porque nunca le he oído una palabra amable para la unidad de España. La unidad espiritual, la unidad cultural, la unidad social. Eso no lo ha dicho nada este conflicto, sino la unidad de la Constitución. Joder, pues esa es la unidad, la que nos ha traído todo el separatismo. Pues que se quede en su Constitución. España está por encima de cualquier Por Constitución. supuesto, ni más de esta. Tú querías decir algo, ¿no? Salvador De Merino, Valladolid. de Salvador Merino dijeron también que buscaba apoyos en Alemania para dar un golpe de Estado contra Franco. ¿Qué decir con eso? ¿O qué sabes de eso? Bueno, no solamente él, sino también se ha hablado de otros que lo intentaban, que se iba a poner a Muñoz Grandes de presidente de gobierno. Sí, en la rumorología de la época sí que es verdad que hubo, no lo sé con General Salvador Merino, pero sí que hubo reuniones, intentos de reuniones con algunos dirigentes alemanes y sé que se hablaron de alguna manera de esa posibilidad, pero no hay nada, ningún documento, un acta que pueda decir nos hemos reunido para este fin, eso a menos que sepamos no ha aparecido, pero sí que había una rumorología de que si Perales se había reunido, que si Salvador Merino se había reunido y todo, digamos, todo eso, esa disidencia, digamos todos aquellos falangistas que vieron o percibieron de que no se iba a conseguir esa revolución y movieron todo lo que pudieron para intentar mover los hilos para si podía haber ese cambio. Que lo hicieron de una manera intelectual solamente es probable, que les habría gustado hacerlo es probable, pero yo no creo que fuera más allá porque a Hitler y su régimen tampoco le interesaba pelearse con Franco. Esto es como los catetos del PNV se fueron a pactar con los nazis a cambio de la independencia. O sea, ¿qué iba a hacer el régimen de Hitler? ¿Apoyar un régimen independiente y enfrentarse con Franco? Era ridículo lo que pretendían, ¿no? Pero yo creo que algo hubo, pero muy a pequeña escala. Uno de los que más intrigaba era el padre del Juan Carlos, el Juan de Juan Borbón. Carlos. Ese iba a Mussolini y le decía, mira, Mussolini, yo, Víctor Manuel III, Franco, Mussolini, y la Falange, la idea social del fascismo. Y el Benito le decía, vete a la mierda. Pero que fue al Hitler también. Y al final, ¿dónde fue? A los demócratas de Churchill y compañía. Se ofreció a todo el mundo ese tío. Porque era coherente. Un Borbón más. Borboneaba. Estaría bien que salieran todas las nóminas que cobraban en España todos los que estaban al servicio de Inglaterra. No, algunos se sorprenderían. Desde la guerra, Sí, sí. Sí, sí, de la guerra civil. Pongo un ejemplo tonto. El periódico del semanario El Mundo solamente hace falta ver su evolución ideológica, que desde el principio ya era pro-aliada prácticamente, pero iba jugando cada vez más. Solamente hace falta ver, y lo siento, porque son esas personas que de pequeño le coges simpatía por las circunstancias, pero el director era Carrero Blanco. Y no quiero decir nada de malo ni bueno, solamente son hechos, ¿vale? Y yo siempre, bueno, acabo con esto, con este argumento. Es decir, Carrero Blanco hace un escrito para que Franco no se meta en la guerra. efectivamente, una de las personas que más estaba apoyando en contra de los falangistas, al menos en ese momento, era Carrero Blanco. Y yo siempre he dicho que por desgracia, o la historia, o por una cuestión de las circunstancias de la historia, porque es una persona que siempre se ha respetado muchísimo, ¿vale? De hecho, yo siempre he dicho que los mismos que le pagaron en su momento son los mismos que le pusieron la bomba después. Es que lo mataron los americanos. Claro. Efectivamente. Pero vamos, el escrito de Carrero Blanco es el que convence a Franco para no entrar en la Segunda Guerra Mundial. Así de claro. Con todo el enfado de todo el sector, que grandes De un sector, no del otro. Sí, claro. Vamos a por otra. Bueno, has hablado del Don Juan sin tierra. ¿Alguna maceta quería? Yo de los Borbones no sé nada ni quiero saber nada. Que se presentó a las autoridades franquistas vestido con mono azul, con el yugo de las flechas, para ingresar en el hundido Baleares
Como gran Quería ir en marino, primera línea a luchar. se presentó con mono azul con el yugo en la flecha. Ahí, aquí en Don Juanito. Quería hacer. No sé, ¿os acordáis la carta cuando le nombraron almirante honorífico, honorario? La carta que mandó Mariano Sánchez Covisas, diciendo que tenía mal mérito. Dice, la prueba está que yo he hecho la comunión vestido de marinerito. Dice, es más, en la sopa he hecho miguitas de pan y hago barquitos. Pero como soy de imperio, se las he hecho también el de al lado y hago barquitos en la sopa de al lado. Y eso lo escribió al Ministerio de Marina. Dice un almirante de honor a este. Que creo que lo único que había navegado era en un fueraborda para tirar la pistola que su hijo hizo una cosita en alta mar. Pero bueno, de eso me voy a creer. Pero tenía un cuerpo muy bien tatuado, como gran marino. ¿El libro de Gascón se puede considerar el libro de Manuel Mateo? Hay mucha... Están todos sus discursos y hay una biografía sobre él. Digamos que una cuarta parte del libro es de Manuel Mateo, sí. Todos los libros tienen aproximadamente unas 40 páginas de documentación para que se pueda ver. Algunas cosas inéditas, todas esas cosas. Echarle una ojeada, Diego. Venga, nos da tiempo a dos más. ¿Nadie más? Luis, no te atreves a... Bueno, yo que, bueno, ya que pasa por aquí el Pisuerga y demás, y comentaba esto de que no podemos hablar de grandes sindicatos, productores y tal, pues eso es el esfuerzo que está haciendo la Falange junto a otras organizaciones dentro de ADN, es decir, acercar el discurso a la gente manteniendo pues, la misma ilusión por nuestra revolución. No sé si lo ves así, si no... A mí no me hagas hablar de elecciones. No hay otra. El que quiere ir a votar el día 5 de mayo, es el 5 de mayo, ¿no? 26. El 26 de mayo. Bueno, es que no tiene... El que quiera de todos nosotros ir a votar no tiene más alternativa a día de hoy, esa, no hay otra. Otra cosa es que el que quiera, repito, el que quiera ir a votar. De todas formas, el entusiasmo que se pone en la Falange siempre en unas votaciones nunca es lo máximo que pensamos. Pensamos que las votaciones es una oportunidad que tenemos para darnos a conocer, pero jamás para hacer justicia ni para conseguir la victoria. Seguimos creyendo que el doble destino de las urnas tiene que ser rotas. Y más de una vez he dicho que cada hombre un voto, no, cada hombre una metralleta. Así es como se hace grande a España. Así como le hicieron los tercios, así como le hicieron los de América. Joder. Votando con papelito no se arregla nada, es una tómbola. ¿Algo más? Nada más. Bueno, pues os recuerdo que el próximo día Santiago Casero nos dará la conferencia Quo Vadis Hispania. Girad la línea más o menos que todos deseamos, porque Santiago es un hombre muy social de la Falange, ha escrito el libro de la Falange y lo social. Y aparte de dar las gracias a Juan Antonio, silencio por favor que voy a hacer propaganda. Ahora todo el mundo tiene que comprar los libros, los que pueda, no te digo todos, pero en la calle a 25, aquí a 20, y el lote de 6 se reduce 5 euros, o sea que sería por 100 euros podéis comprar 4 libros, o podemos comprar 6 libros, que es una historia, no la historia completa y definitiva de la Falange, pero es una introducción más que potente. Entonces, os esperamos aquí que os paséis y rasquéis la mosca, y por lo menos agradecemos al camarada su esfuerzo. Y os recuerdo que mañana en la calle Hilarión en Lava, desde las 10:30 hasta las 2 y luego desde las 4 hasta las 21 horas, ¿Qué número? el 36, buen año ese. Y bueno, y allí posiblemente nos diga algo más de la carta que de uno de vos. Muchísimas gracias a todos y a comprar libros. Os esperamos el viernes que viene. Gracias a todos.